Hola, hola chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos de nuevo en otra sesión de este taller de guitarra online, ¿ya? Bueno, los saludo, espero que estén súper, súper bien. Vamos a repasar algunas cositas que estuvimos hablando en el taller anterior, brevemente, solamente explicar un poco de qué se trata este taller. Este taller va dedicado principalmente a las personas que están aprendiendo desde cero, que de alguna forma no saben todavía mucho sobre el instrumento, pero tienen un instrumento, ¿cierto? Tienen su guitarra ahí, tienen la guitarra en la casa hace mucho tiempo y a lo mejor nunca le han dado el uso que corresponde, ya por tiempo, por un montón de cosas que de repente pasan en la vida y que no nos dan el tiempo suficiente para poder desarrollar alguna capacidad en algún instrumento, etcétera. Bueno, ese problemita ahora lo vamos a tratar de solucionar con este curso. ¿Ya? La idea es que, tal como les comentaba también en el video anterior, siempre tengamos presente que es súper útil cuando uno de alguna forma toma clases de algo, ¿cierto? De lo que sea, de piano, violín, de pintura, no sé. Siempre es muy útil, siempre es muy recomendable, pero también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que también es súper importante en el momento en que nosotros decidimos tomar clases o decidimos tomar un curso, tener en cuenta de que para que esto tenga éxito, de que de alguna forma ustedes sientan que avanzan, que logran algo, alguna meta, eh, tenemos que tener en cuenta la práctica, ¿ya? ¿Por qué les comento esto? Porque la guitarra es un instrumento muy engañoso, un instrumento que de alguna forma se nos hace ver muy fácil, ¿cierto? Creemos que en todos lados por lo menos hay alguien que sabe tocar guitarra, ¿cierto? Y es verdad, si vamos a algún lado, siempre vamos a encontrar a alguien que sabe tocar guitarra. Y por lo mismo se da por hecho que a lo mejor es muy fácil tocar guitarra, cosa que no es tan así. Ya no quiero desanimarlos con esto, pero sí ponerlos también en la realidad. Es un instrumento que de alguna forma igual nos pone muchas, muchas, muchas trabas al comienzo, pero luego de pasar, ¿cierto?, este proceso como de primer aprendizaje, en donde, perdón, en donde de alguna forma vamos a encontrar, por ejemplo, que nos duelen los dedos, que las manos, no sé, como que uno siente que no sirve para el instrumento, pasando todo este proceso, que es un proceso súper normal, ya es muy normal sentir eso, pasamos esto y después ya el instrumento sí se nos vuelve un poco más fácil y ahí, de ahí en adelante ya nos podemos ir así como por un tubo, como se dice, ¿cierto? Por eso se los comento, para que de repente si sienten que no avanzan, no logran algo, es así. La guitarra es un instrumento, como les digo, es muy engañoso. Personalmente, a mí me costó mucho tiempo hasta de alguna forma ya dominar bien el instrumento, ¿ya? Estoy hablando que me llevó años, incluso de alguna forma apropiarme del instrumento y sentirlo ya como una parte de mi cuerpo, ¿cierto? Y que esa es como la idea de alguna forma de aprender un instrumento, sentirlo casi como si fuera una parte de nosotros, ¿ya? Y eso es complicado, eso requiere tiempo, como les digo, y el éxito de esto también depende mucho de cuánto tiempo nosotros le dediquemos. Y más que el tiempo en sí, más que el tiempo como en cuanto a, no sé, si vamos a estudiar 3 4 horas al día, que es una cosa imposible. Hasta para mí, yo la verdad ya no estudio tanto porque uno tiene que hacer otras cosas también. Eh, lo importante es la constancia, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros decidimos hacernos un horario, una rutina de estudio de 20 minutos diarios, si lo hacemos todos los días, sí o sí vamos a lograr un resultado, ¿ya? Si hacemos una rutina de 15 minutos incluso, también vamos a lograr un resultado. Todo depende de la constancia. Si por ejemplo nosotros tenemos esta rutina de 20 minutos diarias y de repente paramos, decimos, no, esta semana sabéis que no voy a tocar guitarra esta semana porque no tengo ganas. Puede pasar. Pero ¿qué va a suceder? Que esa semana ya vamos a sentir un retroceso. Vamos a sentir que algo pasó que no avanzamos, ¿ya? Por eso es importante en esta primera parte del aprendizaje de la guitarra, sobre todo a las personas que están aprendiendo desde cero, es súper importante tener una regularidad en el estudio, en tocar guitarra. De repente a veces ni siquiera estudiar, a lo mejor ni siquiera ver como algo en particular, simplemente acercarse y tocar la guitarra, de repente eso también de alguna forma nos va nutriendo, ¿ya? Eh, bueno, esto se los comento porque fue parte de lo que hablamos en el video anterior. Yo considero que es súper importante esto.
para que de alguna forma ustedes sientan el progreso. Porque una de las cosas que más uno eh, como que trata de sentir como profesor, ¿cierto? Es que ver que sus alumnos de alguna forma van logrando avances, van logrando cosas dentro de lo que se proponen, ¿ya? Es por eso que quería partir este video, bueno, comentando esto y también planteándoles la siguiente pregunta. Y más que pregunta, planteándoles la siguiente eh, inquietud. Más que pregunta, no sé si es una pregunta en realidad. Pero me gustaría que pensaran, ya porque hoy día ya vamos a iniciar ya con la práctica, es decir, hoy día ya vamos a empezar a tocar, vamos a empezar a, de alguna forma, a planificar, ¿cierto?, nuestras primeras metas. Por lo mismo, los invito a que piensen en su canción favorita, ¿sí? La canción que ustedes digan como chuta, quiero tocar guitarra para aprenderme esta canción. Piensen en eso, medítenlo, piénsenlo bien, porque es súper importante tener una motivación personal, ¿cierto? Nosotros como estudiantes siempre de alguna forma tenemos una motivación externa que puede ser un profesor, eh, no sé, o una materia, algo que nos guste, ¿cierto? Que es anexo a nosotros, pero también tenemos que tener una motivación interna, algo que de alguna forma a nosotros nos mueva por sí solo, ¿cierto? Que sea como una llama interior, como se le llama, ¿cierto? Eso es súper importante a la hora de querer aprender algo, porque de alguna forma es lo que nos motiva a levantarnos un día en la mañana y, por ejemplo, no sé, agarrar la guitarra y empezar a tocar, ¿ya? Piensen muy bien en eso. ¿Qué canción a ustedes los motiva y los incentiva de alguna forma a tomar el instrumento? Piénsenlo muy bien porque en alguna clase futura eh, vamos a ver si es que se puede hacer eso, sí. Vamos a ver la manera, yo creo que se debe poder. Hacer una encuesta, ver ahí las canciones a lo mejor como las más votadas o algunas canciones que se vayan repitiendo y de alguna forma hacer un tutorial, una especie como eh, de taller enfocado solamente a una canción para que la vayamos aprendiendo, que es también un poco lo que vamos a hacer ahora. Con la diferencia que ustedes en un futuro van a ser los que van a proponer las canciones. En este caso ahora yo les voy a proponer una, más que nada para que vayamos de alguna forma aprendiendo a movernos dentro de este instrumento. ¿Ya? Les recomiendo que vean el video anterior si es que no lo han visto. Hablamos sobre las partes de la guitarra, la importancia también de revisar muy bien estas partes, en el caso de que vayamos a comprar una guitarra, etcétera. Hablamos también sobre la afinación. Hablamos que era muy importante en la afinación, si queríamos afinar a oído, tener una práctica auditiva antes. No es llegar y sentarse y aprender un método de afinación si es que antes no tenemos una práctica auditiva. ¿Ya? Eso es súper importante también. Hoy día vamos a empezar ya con la práctica. Pero antes de la práctica, vamos a empezar a hablar sobre la notación. La notación es, en el fondo, como nosotros, son los códigos con los que nosotros nos vamos a mover dentro de la guitarra, ¿ya? Es decir, que son de alguna forma, por ejemplo, los códigos que vamos a leer para poder interpretar una melodía o una canción o un acorde en nuestro instrumento, que es la guitarra, ¿ya? Existen varios tipos de notación. Está, por ejemplo, la notación, la clásica, ¿cierto? La notación docta que es en partitura, un pentagrama, ¿cierto? Llave de sol, etcétera, y está de la partitura. Está también la notación americana, que en el fondo es la que reemplaza, por ejemplo, los acordes, las notas las reemplaza por letras, ¿ya? Que es como la más común y de hecho también hablamos un poquitito de ella en el video anterior. Y está la que vamos a ocupar hoy, que es la notación por tablatura, ¿ya? ¿Por qué vamos a ocupar la notación por tablatura? Me parece que es una de las más didácticas, ¿ya? En sentido de que de alguna forma te puede acercar un poco más también a la lectura de una partitura, que en el fondo eso es como ya llegar a un nivel un poco más alto en términos de lectura musical, ¿ya? Y aparte también la tablatura es mucho más didáctica en el sentido de poder identificar dónde tenemos que tocar, cómo tenemos que tocar también, cuántas veces tenemos que tocar, etcétera, ¿ya? Vamos a hablar un poco de eso ahora. Yo les voy a compartir aquí en la pantalla una partitura, o sea, perdón, una tablatura. Esperemos un poquitito. Ahí sí. Les voy a compartir de inmediato esta tablatura.
La idea de la tablatura, de alguna forma, para ir contándoles la tablatura, uno siente y piensa que la tablatura es una cosa como que nació hace poco. Claro que es como una cosa de internet, que es como para facilitar en el fondo la vida a la gente que quiere tocar guitarra, etcétera. Y la verdad es que no, la tablatura de alguna forma es mucho más antigua incluso que la partitura en sí. La partitura, pensemos que las partituras como nosotros las conocemos hoy en día, recién aparecieron por ahí por el siglo XV, siglo XVI, mientras que la tablatura existía desde mucho antes. Incluso se han encontrado registros de algunas tablaturas o cosas así de la época de los egipcios. Entonces imagínense, mucho, eh, está de mucho antes que incluso que la partitura, ¿ya? Aquí le estoy compartiendo ahora esto, que es una tablatura, ¿ya? Esto al principio parece chino. Es como, ¿qué es esto? ¿Cierto? Aparte que tenemos acá arriba la partitura, ¿cierto? Acá abajo tenemos unos números que, la verdad, si los vemos así y no tenemos idea de qué estamos hablando, parece cualquier cosa. La tablatura, en el fondo, lo que grafica son las cuerdas, que serían estas líneas. Voy a agrandar un poquitito aquí esto, que serían estas líneas horizontales. Cada una de estas líneas horizontales es una cuerda de la guitarra, ¿ya? Esta línea que está acá arriba, ¿cierto? Representa la primera cuerda de la guitarra. Y esto es súper importante. Esto es como si estuviéramos con la guitarra al revés. Es como si yo tomara la guitarra, ¿cierto? La guitarra uno ¿cierto? La toma de esta forma, la apoya sobre su pierna, ¿cierto? La mano izquierda en el mástil, mano derecha sobre la boca de la guitarra, ¿cierto? En el caso de que seamos zurdos, a lo mejor lo mismo, pero al revés, es decir, mano derecha en el mástil y mano izquierda en la boca de la guitarra, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que cuando yo veo las notas, o sea, veo las cuerdas, las miro así hacia abajo para ver qué cuerda tengo que tocar, la primera cuerda es como si estuviera más abajo, ¿cierto? En el fondo es como yo la veo y es la que está más abajo. En el caso de la tablatura, la primera cuerda es la que está arriba, es decir, que está como al revés esto, ¿cierto? Es como si yo hiciera esto con la guitarra, ¿cierto? Tengo la guitarra así y la doy vuelta así, la pongo de frente. ¿Se dan cuenta? Ahí la guitarra me queda con la primera cuerda arriba y la sexta abajo, ¿ya? Eso es para que lo tengamos presente también cuando vayamos viendo esto. Entonces, cada una de estas líneas horizontales que está aquí, en esta tablatura, representa una cuerda. La línea que está más arriba en la tablatura es la primera cuerda, la más delgada. Después tenemos la segunda cuerda, tercera cuerda, cuarta cuerda, quinta y sexta, que es la más gruesa, ¿cierto? Eso es lo primero, entender que esas son las cuerdas de la guitarra. Ahora, importante, ¿qué son estos números? ¿De por qué hay ceros, por qué hay dos en este caso? No sé, pueden haber, no sé, hasta dependiendo de la guitarra pueden haber muchos números ahí distintos. Estos números que están acá representan los espacios en donde nosotros vamos a posicionar nuestros dedos de la mano izquierda en, en el mástil de la guitarra. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos un cero. Ese cero quiere decir que nosotros no vamos a poner ningún dedo ahí, en esa cuerda, pero que sí la vamos a tocar. Por ejemplo, si sale un cero en la sexta cuerda, como es el caso de este primer acorde que yo les voy a marcar acá, perdón, ahí, ese cero, quiere decir que esa cuerda la voy a tocar, pero la voy a tocar al aire, es decir, que no voy a poner ningún dedo sobre ningún espacio del diapasón. Y va a sonar así. ¿Ok? Eso es lo que se llama cuerda al aire, cuando yo toco una cuerda y no posiciono ningún dedo sobre el diapasón. Luego tenemos la siguiente, que sería esta que está acá arribita, ¿cierto? Aquí. Fíjense que tenemos ahí ya los primeros números, un 2 y otro 2, ¿cierto? Hay un 2 en la quinta cuerda, eso quiere decir que yo voy a tener que poner un dedito en el segundo espacio, ¿sí? El 2 representa los espacios en donde yo voy a poner mis deditos de la mano izquierda, es decir, que si, por ejemplo, dice segundo espacio, yo voy contando los espacios. Este sería el 1,
y 2. Aquí sería el segundo espacio. De la quinta cuerda, es decir que voy a poner un dedito en el segundo espacio de la quinta cuerda, ahí. Y luego el otro dice segundo espacio, pero de la cuarta cuerda. Sin soltar el otro, vamos a poner el otro dedito ahí, en el segundo espacio de la cuarta cuerda. ¿Ok? Y luego nos fijamos que después, por ejemplo, en la tercera cuerda tenemos cuerda al aire, es decir, que no tenemos que poner ningún dedo. En la segunda cuerda tampoco tenemos que poner ningún dedo. Y en la primera tampoco. Solamente vamos a poner esos dos deditos en el segundo espacio de la quinta y en el segundo espacio de la cuarta. Y también obviamente tenemos la sexta que tampoco va con ningún dedito. Y como sale aquí en esta tablatura, si se dan cuenta, sale como un bloque, ¿cierto? Como un bloque de números. Eso quiere decir que todas esas notas se tocan juntas a la vez. Es decir, que yo hago esto. Y ahí tendríamos ya una cierta sonoridad, ¿cierto? Ya tendríamos un acorde y lo hicimos leyendo una tablatura, ¿ya? Luego, por ejemplo, podemos ver este siguiente compás que está acá, el que está aquí. Aquí también tenemos más o menos lo mismo, solo que si nos fijamos bien, ahora cambia un poco el acorde y cambia también la posición de los deditos. Fíjense muy bien, ahora tenemos la sexta cuerda al aire junto con la quinta cuerda al aire. Si se fijan en el otro compás, la quinta cuerda iba con el dedo 2. Ahora va con el dedo, sin ningún dedito, ¿cierto? Va al aire. Tenemos entonces esto, esto, y luego dice que en la cuarta cuerda tenemos que poner un dedito en el segundo espacio. Entonces contamos 1, 2, tenemos ahí el segundo espacio, y dice que también en la tercera cuerda igual tenemos que tener un dedito en el segundo espacio, es decir, justo abajito ponemos el otro dedo, así. Y continuamos, segunda cuerda al aire, ¿cierto? Primera cuerda al aire, tienen ceros. Recuerden que el cero significa que no tenemos que poner ningún dedo ahí. Y tocamos. Y ahí tenemos ya otro acorde, otra sonoridad, ¿cierto? Y por último, llegamos acá, al tercer compás, en donde también tenemos que ir leyendo lo mismo y también hay una variante aquí. Fíjense. Sexta cuerda al aire, quinta cuerda al aire también, cuarta cuerda al aire y tercera cuerda con un dedito en el segundo espacio y segunda cuerda también con un dedito en el segundo espacio. Quedaría así. Y la primera cuerda al aire. Tocamos todo eso y ahí cambió de nuevo la sonoridad y hicimos otro acorde. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Ya de alguna forma vamos entendiendo cómo leer esta tablatura, ¿cierto? Entendemos que cada línea de la tablatura es una cuerda, ¿cierto? La línea superior de la tablatura, esta línea que está acá arribita, ahí donde está el mouse, nos indica que esa es la primera cuerda y la línea que está más abajo es la sexta cuerda. Primera cuerda, recuerden, la más delgada, sexta cuerda la más gruesa, ¿ok? Y también acabamos de ver que cada número que se pone sobre estas líneas indica un espacio en donde tenemos que poner los dedos en la guitarra. Recuerden, estos son los espacios. El espacio que se da entre los trastes, entre estos fierritos, esos son los espacios donde nosotros tenemos que poner nuestros dedos, ¿ya? Y aquí acabamos de ver, por ejemplo, una secuencia de acordes hechas por medio de tablatura. Esta secuencia de acordes va a ser nuestro primer ejercicio, un ejercicio súper importante y en donde de alguna forma muchas personas tienen un poco de trabas, ¿cierto? Es un poco complicado cuando nosotros de repente queremos aprender una canción y sacamos los acordes, ¿cierto? Podemos sacar los acordes súper bien, pero nos cuesta justo cambiar de un acorde a otro, ¿cierto? Ese es de alguna forma como una de las problemáticas más grandes que uno tiene cuando está aprendiendo a tocar guitarra, ¿cierto? Cómo cambio de un acorde a otro sin perder el tiempo de la guitarra, sin perder el pulso de la canción, ¿ya? Este ejercicio precisamente es para eso. Es muy simple porque vamos a trabajar con este acorde, con los acordes que acabamos de ver, ¿cierto? Ese, luego este y luego este.
Muy simple porque vamos trasladando simplemente estos deditos, los vamos trasladando, por ejemplo, desde ahí, pues trasladamos hasta acá y luego hasta acá. ¿Se dan cuenta? Es muy simple. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Según lo que está ahí también en la tablatura, vamos a tocar 4 veces cada acorde, siempre con el pulgar de la mano derecha. Vamos a hacer esto. 1, 2, 3, 4 y cambiamos al siguiente acorde. 1, 2, 3, 4 y cambiamos al siguiente. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Al principio puede que no nos salga tan fluido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos simplemente a tocar los primeros 4. 1, 2, 3, 4. Nos damos un tiempo para acomodar el siguiente acorde. Y seguimos. 1, 2, 3, 4. Y luego seguimos. Nos damos el tiempo, cambiamos. Y 1, 2, 3 y 4. Y hasta ahí llegamos. ¿Cierto? Lo importante es tener ese tiempo. El tiempo, darnos el tiempo de cambiar de un acorde a otro. Es importante darse ese tiempo al principio porque de alguna forma lo que tenemos que ir logrando es ir reduciendo ese tiempo, ese lapsus entre el primer acorde y el segundo. Entonces, cuando nosotros nos damos primero el tiempo de hacerlo, ¿cierto? Nos damos el tiempo de alguna forma de cambiar de un acorde a otro, lo que estamos haciendo también ahí es ya tener como una especie de medición. ¿Cuánto me estoy demorando yo entre un acorde y otro? Y eso de a poco lo vamos a ir reduciendo, reduciendo, reduciendo hasta que al final es una diferencia casi que no se nota, ¿ya? Siempre, siempre va a haber un lapso de tiempo en donde nosotros vamos a cambiar de un acorde a otro y claro, nos vamos a demorar un poquitito, siempre nos vamos a demorar, ¿ya? Pero ese timing que hay que tener ahí entre medio tiene que ser mínimo, ¿ya? Hay que reducirlo al mínimo. Y eso hay que hacerlo con práctica, obviamente, primero, como les decía, dándonos el tiempo de cambiar los acordes. Y cada vez que vayamos haciendo esto, de alguna forma ir reduciendo ese momento, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo lo podemos practicar? Voy a dejar de compartir un poquitito esto, ¿ya? ¿Cómo podemos practicar nosotros este timing, esta especie de como de cambio rápido de un acorde a otro? Ocupando la siguiente herramienta, chicos y chicas. Vamos a buscar aquí en Google, simplemente vamos a poner la palabra metrónomo. Metrónomo. Ponemos eso en Google y nos va a aparecer inmediatamente un metrónomo. Fíjense, yo se los voy a compartir ahora. A ver, ¿qué pasó aquí? Ahí sí. Que de repente el zoom se pone un poco porfiado. Ahí sí. Acá está. Este es el metrónomo que nos da Google, ¿ya? Hay muchos metrónomos, o sea, de hecho también los venden, son unas cositas así, no sé, por ahí tenía uno, acá. Ah, no, este es un afinador, pero es muy parecido a esto. Son unas cajitas así que venden que dicen metrónomo. Por ejemplo, este es solamente un afinador, pero hay unos que son metrónomo y afinador, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la gracia del metrónomo? La gracia del metrónomo es que de alguna forma nos va ayudando a medir, a llevar una medición del pulso, de la velocidad en la que nosotros vamos tocando, ¿cierto? Y nos ayuda a ser rigurosos con esa velocidad, es decir, no atrasarnos o no adelantarnos a esa velocidad. Y también nos va a servir mucho en esta primera etapa para que nosotros podamos medir cuánto nos demoramos de un acorde a otro. Fíjense muy bien. Yo ahora voy a poner el metrónomo. A todo esto, fíjense que aquí hay un número, ¿cierto? Este número lo que en el fondo va marcando son los bits por minuto, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el bit como por defecto, aquí no sé por qué está en 100, pero el bit por defecto es este, 120. Esto es todo un cálculo, también hay como todo un cuento ahí un poco, eh, también no sé si místico es la palabra, pero sí tiene que ver mucho con la física también. eh, 120 bits por minuto es la mitad de un segundo. Si nosotros, por ejemplo, tomamos en cuenta un segundo, por ejemplo, puede ser esto.
¿cierto? Eso es más o menos un segundo. Estoy calculando así como puedo. La mitad de eso, en pulso, sería algo así. Tac, 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 ¿cierto? Segundo, la mitad de un segundo, eso sería. Veamos si le asunté. A ver, vamos a ver acá. Era un poquito más rápido, ¿ya? Pero lo importante, ¿qué es lo importante aquí? Es que de alguna forma nosotros vamos a poder medir aquí cuánto es lo que nosotros de alguna forma, qué tan rápido nosotros podemos de alguna forma tocar una cierta canción, un cierto acorde, y qué tan rápido podemos pasar de ese acorde a otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, atentos acá, vamos a reducir esto, lo vamos a dejar en 80, ¿ya? Recuerden, metrónomo en Google, les va a aparecer esto, y vamos a dejarlo en 80, ¿ok? Ahí, ahí está en 80. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Fíjense muy bien ahora. A ver si va a escuchar el metrónomo. Ahí se escucha, ¿cierto? Vamos a subirlo un poquitito. Ahí está. ¿Ya? ¿Qué voy a ir haciendo yo? Cada golpecito del metrónomo, ¿cierto? Cada golpecito del metrónomo va a ser un toque de la guitarra. Fíjense. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y termino, ¿cierto? Está súper rápido. Entonces a lo mejor tenemos que bajar. En caso de que lo encontremos rápido y que nos cueste, bajamos, así de simple. Y bajamos, por ejemplo, a 60. Veamos si en 60 a lo mejor es más posible, ¿cierto? Fíjense. Ahí está un poco más, ¿cierto? Está un poco más aterrizado el pulso. Entonces podemos quizás tocar. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Por ahí sí, ¿cierto? Ahora, obviamente, como les decía, nos tenemos que dar una pequeña pausa para poder cambiar de acorde, ¿cierto? Porque recordemos que si estamos recién aprendiendo esto, de alguna forma va a ser un poco complicado. Se ve simple, pero si estamos recién aprendiendo, pasar de un acorde a otro es muy complejo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense muy bien. ¿Cómo lo voy a hacer yo ahora? Voy a tocar, pero me voy a dar dos tiempos, es decir, dos golpecitos del metrónomo, para poder cambiar de un acorde a otro. Fíjense bien. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Se dan cuenta? Aquí va de nuevo. Siempre nos vamos a dejar esos dos tiempos entre medio, ¿cierto? Para poder cambiar de un acorde a otro. 1, 1, 2, cambio. 1, cambio. Y ahí ya lo tengo, ¿cierto? Ahí ya está listo. ¿Cuál es la idea? Ustedes van a comenzar, yo les propongo que comiencen primero así, con el metrónomo en 60, como está puesto aquí, y luego este espacio que nos estamos dando de dos tiempos entre cambio de acorde, después a lo mejor lo podamos reducir a un tiempo. Así que vamos a tocar 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Precisamente lo que yo les decía al comienzo de esta sesión. Estamos de alguna forma reduciendo el espacio de cambio de acorde, ojalá al mínimo. En este caso vamos a partir con dos tiempos, vamos a tratar de llegar a reducirlo a un tiempo y si somos capaces, tratar de reducirlo a nada, es decir, cambiar con el pulso que nos propone el metrónomo. ¿Ok? Muy importante esto, chicos, el ocupar el metrónomo de alguna forma te ordena bastante la práctica, ordena bastante también
el funcionamiento del instrumento y también de nuestra motricidad. De alguna forma el metrónomo nos está obligando a funcionar a un ritmo. Y eso siempre es complejo al principio, porque uno como que está escuchando el metrónomo, pero también tiene que escuchar lo que uno está tocando. Al comienzo es como súper incómodo, pero una vez que uno se va acostumbrando, una vez que uno ya después como que le agarra un poco la onda al cuento del metrónomo, es súper, súper, súper útil, sobre todo cuando queremos practicar y tocar cosas difíciles, el metrónomo es como lo mejor que hay, ¿cierto? Eh, También otra cosa que es muy importante, chicos, es que cuando practiquen con metrónomo, entiendan eso, o sea, entiendan que al principio va a ser súper complicado, es muy complejo porque es como tener a alguien que te está ahí como pegando en un palo ese y como no, tenéis que tocar a esa velocidad, si no, no, es como eso. Pero si nosotros obedecemos en el fondo y hacemos caso a esto, podemos lograr cosas en muy poco tiempo, ¿ya? Es como tener un profesor ahí todo el día contigo y diciéndote, no, tienes que tocarlo a este pulso, a este pulso. Y eso te va ordenando tu motricidad también, los músculos también de alguna forma. Me imagino que ustedes deben saber también que la memoria muscular también está dentro de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de un instrumento. Y una forma de desarrollar esta memoria muscular es haciendo precisamente este tipo de ejercicios, con un metrónomo, siendo súper regulares en el pulso y también siendo muy constantes, que es lo que también hemos estado hablando, ¿cierto? Desde la primera clase, la constancia, la práctica diaria, eso de alguna forma nos va a llevar ya a un nivel un poco más alto, ¿ya? Este es el ejercicio que les dejo el día de hoy. Es un ejercicio súper básico. A lo mejor hay personas que están viendo esta serie de videos del taller y a lo mejor ya saben esto. Me imagino que deben haber hartos que a lo mejor ya saben esto, pero hay muchos que también a lo mejor no y este video a lo mejor les va a servir bastante para entender un poco cómo tenemos que cambiar los acordes. En el caso de que ustedes, por ejemplo, ya manejen acordes y estén viendo este video, practiquen, hagan esto mismo con el metrónomo, pero a lo mejor con acordes más complejos. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes ya saben tocar con cejillo o les cuesta de repente el manejo del cejillo, practicar con metrónomo el cambio de acordes con cejillo también es una opción para que de alguna forma ustedes puedan incrementar también la resistencia de su musculatura en la mano izquierda. Al principio, esta es la mano que sufre. Siempre al principio de aprender a tocar guitarra, de empezar con la práctica de la guitarra, esta es la mano izquierda, en el caso de los diestros, o la mano derecha en el caso de los zurdos, es la que sufre, la mano que va en el diapasón, es la mano que tiene que hacer fuerza, ¿cierto? Que no está acostumbrada a hacer mucha fuerza, ¿cierto? Y nosotros le estamos diciendo, oye, hace fuerza, pon el dedo ahí, pon el dedo de tal manera para que te suene, etcétera. Bueno, va, va a sufrir un poco esta mano al comienzo, pero como les decía al principio de este video, después de pasar esta etapa que es como más sacrificada, ¿cierto? Ya después de eso nos va a salir todo un poco más sencillo. Y por supuesto la práctica diaria, chiquillos. Eso es lo más importante, práctica diaria. Otra cosa que les quería comentar antes que termine este video, eh, también me pasaba mucho, y esto también se me olvidó comentar en el video anterior, me pasaba mucho cuando teníamos también esta serie de talleres en forma presencial, que de repente, claro, eh, muchas veces pasaba sobre todo con las mujeres que me decían, profe, sabe que no me sale el acorde, estoy apretando con harta fuerza las notas que corresponden y yo lo veía y claro, era así, pero no me suena. Entonces, ¿qué pasaba? Yo me acercaba un poco, empezábamos a revisar y, claro, ¿qué es lo que sucede? En la mano izquierda, en el caso de los diestros, en la mano izquierda, si tenemos las uñas muy largas, lamentablemente las vamos a tener que cortar, ¿ya? Porque si tenemos muy largas las uñas, ¿qué pasa? Cuando queremos poner de buena forma en nuestro acorde, ¿cierto? Que no tape ninguna otra nota, si tenemos las uñas largas nos va a pasar esto en la mano. La uña va a chocar como con el diapasón de la guitarra y el dedo se va a poner de esta manera, como que se va a torcer y se va a poner como plano. En vez de estar así, ¿cierto? Más o menos que esa es como la forma que debiese tener los dedos de la mano izquierda cuando están tocando en el diapasón. Si tenemos la uña larga, el dedo se pone así, como plano. ¿Y qué pasa con eso? Que se tapan las otras cuerdas, entonces no suena bien. Yo les recomiendo
que si tienen las uñas muy largas y están tomando estos cursos y quieren aprender guitarra, tienen que cortárselas un poquitito. En la mano derecha, en cambio, sí, ahí se pueden tener largas. De hecho, no es necesario tampoco, pero quienes tocamos guitarra clásica sí tenemos que tener las uñas largas como para obtener un poco de sonoridad. Pero tampoco es necesario. Ahora, ahí está más permitido, eso sí, pero en la mano izquierda la uña larga no nos va a servir. ¿Ya? Bueno, eso chicos, les dejo este ejercicio, espero que lo aprovechen. Cualquier cosa, bueno, lamentablemente no tengo cómo hacer un feedback con ustedes en cuanto a preguntas, me encantaría. Voy a ver cómo lo podemos hacer para que así de alguna forma esto también vaya fluyendo y ustedes me vayan contando, comentando ciertas cositas que a lo mejor les pueden ir sucediendo en el camino, en este camino del aprendizaje de la guitarra. Eso chicos, chicas, nos vemos, cuídense mucho y ahí, a ponerle bueno con la guitarra. Chao, chao.